Hola, soy Ana. Yo soy Fran. Y yo me llamo Luca. Juntos hacemos El Calibre. ¿Sabés lo que es El Calibre? El Calibre es un portal de noticias sobre todo lo que sucede en las escuelas de Esquel y también un programa en vivo. Vamos a hablar de cultura popular, historia, actualidad y gatitos. ¿Qué esperas para escucharnos? Todos los viernes a las 2:15 por la radio de la 7.3. Muy buenos días a toda la comunidad educativa. ¿Cómo se hallan? Cuéntenos. Nos encontramos el día de hoy. Bien, digamos. ¿Qué sé yo? A ver, saluden, sonrían. Bueno, estamos con sus interlocutores usuales, Obviamente. Luca de Leonardis y Francisco Pacheco, y con una invitada especial, Simona de Besa. Saluda. Buenos días. Nos va a acompañar hoy para asistir en este tema que es algo extenso. Sí, bastante. Nosotros vamos a intentar decirlo con el mayor detalle, pero al mismo tiempo que no se alargue tanto. No sé cómo vamos a hacer, pero todo También sí. con mucha objetividad, Sí. ya que es un tema fuertemente debatido y muy controversial. Sí, sí. En especial en estos... Bueno, hace poco Sí, hubieron... es un tema recurrente, el negacionismo, Claro. de distintos sucesos en la historia, ¿no? Pero principalmente en nuestro país sucede el del negacionismo del terrorismo de Estado durante la dictadura de 1976. que se va a conmemorar ahora el 24 de marzo, fecha por la cual estamos haciendo unos días antes Sí. este análisis. Sí, este análisis lo venimos preparando hace cierto tiempo. La madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas del país, encabezadas por un bloque del alto mando de las tres Fuerzas Armadas principales, instigaron a la entonces presidenta constitucional por sucesión al ex presidente Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, a renunciar a su cargo y, bueno, entregar no, porque ya para entonces el poder ya fue cedido por la fuerza a las Fuerzas Armadas, que controlarían el poder del país hasta 1983 bajo juntas militares. Hablando de esto, en realidad, cuando uno piensa en golpes de Estado, en general, el primero que se le viene es el de 1976. Y siendo tan jóvenes, habiendo sido criados de esta manera, Habiéndonos criado. habiéndonos criado de esta manera, que no está mal, obviamente, el que más tenemos en mente es el de 1976, digamos. Pero no es como que la sucesión de golpes militares empezó ahí, digamos, siendo que este fue el último aparte, pero sino que ya venía de una larga trayectoria de 6, si no me equivoco, golpes de Estado en la Argentina en el siglo XX. Bueno, pero en los que más nos queremos focalizar nosotros son en el golpe de Estado, aparte del de 1976, pero para darle un origen a todo esto, lo que más cabe focalizar son los de 1955 y el golpe de Estado de 1966. El primero llevado a cabo por también las Fuerzas Armadas, obviamente, pero como poniendo a presidente de facto a Aramburu. Estuvo Frodinzi, lo derrocaron, entonces estuvo José María Guido, Claro, en que fue 1960. como el interino, Ujú, y de ahí se convocaron elecciones y ganó Arturo Illia. sí. De ahí después hubo otro golpe. Hubo otro golpe que se denominó a sí mismo como la Revolución Argentina. Claro. Los seudónimos de cada golpe de Estado que queremos hablar aparte del último son, bueno, 1955 la Revolución Libertadora y 1966 la Revolución Argentina. Pero bueno. En 1955 las Fuerzas Armadas tomaron el poder durante el segundo mandato del presidente constitucional Juan Domingo Perón. Luego de eso hubo, como en la mayoría de los procesos dictatoriales, hubo una sucesión de derrocamientos internos entre los militares y llevaron a que sean sucedidos por una presidencia constitucional. Siempre son bastante cíclicas. El país va mal, Golpe de Estado. toman el poder, parece que va bien, al año se nota que empieza a ir mal y a los 2 años convocan elecciones. Sí. También bastante importante notar la presión de todos los partidos políticos que se suelen ilegalizar durante estos procesos. Bien, hago una digresión ahí, que no va a ser tan pequeña, pero bueno. Focalizo mucho en
sancionar partidos, no sancionarlos, perdón. Proscribir. Sí, e ilegalizarlos y como hacer prácticas del mismo sea ilegal. Cosa que hizo, por ejemplo, en el año 1958, impone un decreto que es bastante importante porque lo que hace es que, primero que nada, prohíbe el peronismo. Bueno, esta cosa es bastante importante, ya que luego de eso empezarían a haber levantamientos, obviamente, digamos, y se llevaría a una sucesión de hechos que irían fortaleciendo de alguna manera a una especie de revolución peronista, la podríamos llamar así. Digamos, al hacer prohibitivo el hecho de formar partidos peronistas y de incluso hay cosas muy locas, como por ejemplo en ese mismo decreto, aparte de, no sé, prohibir sindicatos, qué sé yo, hace un montón de cosas el chabón. Claro. Pero aparte de eso, incluso prohíbe la mención, por ejemplo, de, no sé, no se puede hablar de Perón ni de Evita, eso dice básicamente. Y esto lleva a que se empiecen a formar no revoluciones, sino levantamientos, obviamente, y aparte que se vaya formando como una especie de sentimiento de que el peronismo vuelva, básicamente. Para este momento, Juan Domingo Perón estaba exiliado en España, si no me equivoco, sí, y seguiría así hasta el año 1973, pero ya vamos a llegar ahí, digamos. El 28 de junio de 1966, ya después de lo que relatamos anteriormente, se derroca a Frodinsi, pasa José María. Hombre. Es un nombre, ¿no? Sí, Fran. Así funciona de alguna manera. Se convocan elecciones a los que gana como presidente de la nación Arturo Umberto Illia, que era radical. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas del país tomaron el control del Poder Ejecutivo Nacional en un contexto de inestabilidad política alrededor del entonces presidente de la nación elegido, Arturo Umberto Illia. Lo que pretendía la Junta Militar, que era en ese entonces encabezada por el jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, no era establecer una junta temporal como para arreglar al país o poner el orden, porque no había un desorden en ese momento, mayor, ¿no? Obviamente había represión y esas cosas que seguían por todos los efectos que quedó del medio siglo anterior. Pero querían implantar un nuevo tipo de gobierno autoritario y de carácter permanente. O sea que, por ejemplo, si hubieran seguido, ahora mismo todavía estaríamos bajo un gobierno autoritario y constitucional, porque también pretendían no cambiar la Constitución Nacional, pero sí reformarla a través de un estatuto que se llamó el Estatuto de la Revolución Argentina, que tenía igual validez y que le daba al presidente de la nación, de facto, ¿no? Porque no era elegido, le otorgaba facultades extraordinarias permanentes y el sumo control sobre la Corte Suprema y el Congreso de la Nación. O sea que se fusionaba el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Quisiera recalcar algo de Onganía, que siempre voy a tirar a esto de que se empezó a reprimir mucho el peronismo en general. Porque cuando yo Onganía, cito textualmente, que lo que buscaba, aparte de todo lo que anunciaste, era erradicar a los dos males que afectaban al país, el comunismo y el peronismo. Cita texto. Bueno, con esto se empiezan a prohibir los partidos políticos, se intervienen en las universidades y también se prohíbe la actividad sindical, se ejerce la censura, un montón de cosas más, digamos. Típico de dictadura. Típico de dictaduras, digamos. Pero esto no fue así por mucho tiempo, digamos. En 1970 se da a conocer por primera vez uno de los grupos que más marcó la historia de la Argentina también y que muchos alegan al día de hoy que también fue como una especie de justificativo, incluso dicen, de la dictadura de 1976, que fue el grupo de Montoneros. El grupo de Montoneros se da a conocer en 1970, el 29 de mayo, gracias a el asesinato del expresidente de facto, adivinen quién, Aramburu. Bueno, esto se da principalmente, aparte de por prohibir sindicatos, de hacer un montón de movidas en contra del peronismo. Cabe aclarar que Montoneros era un grupo peronista de izquierda, podemos decirlo. Claro. O socialista libertador. Pero se supone que como el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, pero las facciones que predominaban eran de derecha.
Perón Sí. era de derecha. Cabe aclarar eso, que nos va a servir para un par de Para instantes. entender después por qué. Sucedió lo que sucedió. Claro. Bien. Este es el primer acto de Montoneros conocido, digamos. Antes habían tomado un ferrocarril, cosas Claro. por el estilo. Y esto debilita fuertemente al gobierno de Onganía, ya que ya de por sí venían con varias bajas y aparte habían habido muchos levantamientos. El 29 de mayo del año anterior había sido, el Cordobazo, un levantamiento en el que se levantó un montón de gente, obreros y estudiantes, que también es como que el gobierno perdió muchísima fama, comillas, Creo que comillas. después del Cordobazo renunció Onganía. Onganía renuncia después del secuestro y asesinato de Aramburu. Y bueno, aparte de esto, Montoneros se vino muy arriba. Y lo que hizo también fue tomar la localidad de La Calera, que es el 1 de julio de 1970, primero que nada. Y es una ciudad cercana a la capital de Córdoba, digamos, y que también estaba como precisamente al lado de un regimiento, cosa que les dio bastante poder dentro de todo y pueden tomar armas de todo. Luego de esto se organizaron otros movimientos y levantamientos con los que fueron adquiriendo plata, primero que nada, y armas. Podemos pasar directamente a el primer regreso de Perón, que fue en 1972, en noviembre. Ya la dictadura estaba completamente debilitada y cuando hace eso significa, sí, hay elecciones nuevamente. En las elecciones generales se decidió abolir esta práctica de que estaba proscripto el peronismo, así que incluso el entonces presidente de facto incitó a Perón a que vuelva, lo retó a que vuelva, pero cuando lo hizo, en noviembre de 1972, rechazaron su pedido para encabezar una lista para la presidencia porque no había estado residiendo en Argentina por mucho tiempo y por lo tanto no se podía presentar a las elecciones como presidente. Bueno, aclaro una cosita, que otra de las cuestiones por las que tampoco se presentó el mismo presidente de facto que estaba, que era Livingston, ahí me acuerdo el nombre, es porque él mismo sacó un documento diciendo yo no me voy a presentar y Perón no se puede presentar, básicamente. Entonces lo que hace es que Perón tiene un subordinado, Designa a alguien que no era un miembro sumamente reconocido del peronismo. pero sí sumamente fiel, y eso es importante. Claro. Bueno, lo que sucede es que designa al que supongo que algunos conocerán, Héctor Cámpora. Héctor Cámpora se postula en las elecciones de 1973 y gana por más del 50% incluso. Bueno, en Es una realidad locura. no. ¿No? Pierde la primera vuelta porque no consiguió el 50% de los votos, consiguió el 49,5%, pero no se hace la segunda vuelta porque el candidato opositor se rechaza y Desaparece misteriosamente. acepta su derrota y no va por la segunda vuelta. Capaz que fue toda una misma treta del peronismo para poner como a otro candidato que en realidad se identificaba como radical, pero no lo era. No sé. A veces suceden esas cosas y nos enteramos También 50 años después. Ya en 1973 regresa Perón. El día que regresa ocurre la masacre de Seiza, que fue un confrontamiento entre bandos del mismo peronismo, de izquierda y derecha nuevamente. La verdad fue una locura eso, porque, como dice Fran, todos estaban aliados bajo el mismo peronismo, y incluso así, por sus diferencias entre derecha e izquierda, se dio una masacre en la que... Pero no, fue un suceso que se llevó como alrededor de 13, 15 muertos y más de 300 heridos. Sí. Y bueno, y ya solo con eso te das cuenta de lo inestable que estaba toda la nación. En 1974, Perón Cámpora, después de ganar las elecciones, renuncia, el vicepresidente renuncia y el interino se queda por 2 días antes de llamar a elecciones en las que ahora sí Perón podría participar y convertirse en el presidente constitucional. Cosa que hizo. Y bueno, se dio una cuestión muy importante. Recuerdo a los montoneros y todas las organizaciones peronistas de izquierda, digamos. Bueno, el primer 1 de mayo, después de que asumiera, en 1974, se reunieron en la Plaza de Mayo, como muchos sabrán, quizás. Y Perón, que después del asesinato de Rucci, aliado de Perón, asesinaron a Rucci por un par de conflictos que tenían, digamos, entre facciones.
Y enojado por esto, designó a los montoneros y a toda la gente que estaba ahí como estúpidos y imberbes. Ahí está, no me acuerdo de la palabra. Bueno, esto fue un grave golpe y ahí fue cuando ya venían muy jodidas las manifestaciones y levantamientos. Bueno, en este momento fue un periodo de violencia bastante grande, digamos, cosa que después de la muerte de Perón fue cada vez peor y muere Perón, primero que ya, el 1 de julio de 1974. No me acuerdo cómo se llamaba, pero una afección cardíaca. Sí, ajá. Lo que sucede es que, bueno, asume la vicepresidenta, Isabelita, la que muchos conocerán. Bueno, María Estela Martínez de Perón, o Isabel o Isabelita de Perón, era la vicepresidenta de la nación y como dicta la ley de la que es la sucesión en caso de que muera el presidente, ella toma el cargo de presidente. Estaba un poco afligida, al principio no quería, pero los futuros dictadores le dijeron que debería seguir el cargo y que el ejército le iba a acompañar. Sí, ponele. No fue Quizás así. se lo tomaron demasiado literal con acompañar. ¿Viste cuando intentan ayudar y terminan haciendo la actividad? Bueno, capaz pasó algo así. Bueno, la presidencia de Isabel va a estar marcada por una crisis fiscal enorme y una hiperinflación. Por ejemplo, ¿recuerdan el Rodrigazo? Bueno, fue algo que se llevó ahí y que fue un fracaso también. Gracias, Celestino Rodrigo, por tanta felicidad. Bueno. Y además, a la inestabilidad política también estaba todo el caos de todas las organizaciones paramilitares en el país que ya no estaban de acuerdo con la presidencia de Isabel y querían establecer, bueno, algunos de ellos, algunos no, querían establecer un Estado socialista en Argentina. En especial la organización Montoneros que mencionó Luca y el Ejército Revolucionario del Pueblo. ERPB, para los amigos. Entonces surge algo llamado la AAA. La AAA, comandada por López Rega, lleva a que se empiecen a exterminar y acá empiezan a suceder los primeros desaparecidos, en 1974 incluso. Incluso antes, porque la AAA se crea en 1973. Pero bueno. En 1974, Isabel firma un decreto que por todos los levantamientos hay mucha inestabilidad y firma un decreto con el que las Fuerzas Armadas pueden usar su poder para aniquilar a todos los elementos subversivos. Que va a ser una palabra recurrente en la próxima parte. Sí. Bueno, hablando de próxima parte, nos acercamos ya a lo inevitable, el golpe de Estado de 1976. Luego de que todo fallara y que Isabelita ya estaba no en graves condiciones, pero en un gobierno que no se estaba pudiendo sostener, los jefes al mando toman el poder el 24 de marzo de 1976. Bueno, dicho esto, queremos avisarle que si quieren saber qué pasó después, van a tener que esperar a la parte 2 el próximo martes, la semana que viene. Pero bueno, porque ya acá... 26. Sí, ya 26. No. Así que nada, los dejamos con toda la intriga, que quizás muchos sepan lo que pasó después. Para los más pequeños que todavía no saben lo que pasó después, no escuchen el próximo programa. Pero bueno, ahora que ya saben las causas, podemos proceder en el próximo episodio a hablar de lo sucedido desde 1976 hasta 1983, cuando retorna la democracia en las elecciones. Ganando Alfonsín. Bueno, dicho esto, nos despedimos. Mi nombre es Luca y me voy. Chao. Mi nombre es Francisco Pacheco. Chao, chao. Bueno, mi nombre es Simona de Besa y también me despido. Va a hablar más la próxima vez. Claro. Pero bueno, nos vemos. Chao. Hola, soy Ana. Yo soy Fran. Y yo me llamo Luca. Juntos hacemos El Calibre. ¿Sabés lo que es El Calibre? El Calibre es un portal de noticias sobre todo lo que sucede en las escuelas de Esquel y también un programa en vivo. Vamos a hablar de cultura popular, historia, actualidad y gatitos. ¿Qué esperas para escucharnos? Todos los viernes a las 2:15 por la radio de la 73.